Hola a todos, muchas gracias por visitar este canal de Dora Comunica, Comunicadora, y también por visitar mi canal musical, que aquí les dejo abajo la liga por si gustan visitarme y suscribirse también. Les agradezco de antemano. Bueno, pues debo decirles que me costó mucho trabajo hacer este video, que voy a hablar sobre el perdón, y pues ya he grabado otros 3 que ninguno me pareció adecuado para compartirlo. No me sentía a gusto. Y este es el cuarto, el cuarto video, pero lo medité mucho, lo consulté con el grande, ya que pues me refiero a este tema del perdón, a algo muy intrínseco de mi vida. Es una experiencia personal y sobre todo es un testimonio de lo que puede hacer el perdón en nuestras vidas. Entonces, no quería tocar, más bien no quiero y no voy a tocar asuntos así ya de muy precisos, de anécdotas, vivencias, eventos, así no voy a ser tan precisa. Voy a hablar de una manera más eh, generalizada, pero sí voy a decir mi testimonio de cómo logré el pedir perdón y perdonar, porque el perdón incluye precisamente ambas cosas, eh, ya que todos, pues como es sabido que todos somos pecadores, aunque no lo reconozcamos, porque pues la condición humana es eso, es de caídas, levantadas y ya es una lucha que tenemos interna con el cuerpo y el espíritu. La mente humana, pues así por sí sola, no, no es confiable, no es sana. Debe haber un pensamientos superiores más que puedan elevar nuestros pensamientos para que nuestras acciones también lo sean. Entonces, eh, sí lo medité, oré y lo medité mucho, pero por fin recibí esa revelación de que sí debo decirlo porque eh, aparte de que fue un secreto a voces, o sea, todo el mundo en su tiempo lo conoció, lo vivió. Quizá yo fui la última en darme cuenta de esto, que va inmerso eh, un sinnúmero de cosas, pero especialmente la vida de mi difunto esposo. Principalmente eso, aunque hay otras personas que estuvieron involucradas, pero este considero que es bueno comentar más que nada compartir este testimonio. Yo lo veo así como un testimonio, independientemente de que pues debo de tocarlo porque pues estoy hablando de ya los otros videos pues hablé, empecé desde mi infancia y todo, pero especialmente como algo que se vea que es una posibilidad de lograrlo. Si estamos en un momento en nuestras vidas sufriendo o estamos siendo prisioneros de eso, de no perdonar o de no pedir perdón, entonces el tocar estos puntos quizá pueda ayudar, animar un poco a que se lleve a cabo eso del perdón, eso que está en nuestras mentes que no nos dejan ser felices, no nos dan paz en nuestras vidas. Entonces, y también quiero recalcar algo, que esto no es lo del el perdonar o pedir perdón, no es una receta que se pueda seguir al pie de la letra, no. Esto es algo que va intrínsecamente
ligado a cada persona, porque somos individuales, o sea, somos individuos, es algo muy personal. Pienso que hay algunas cosas que es por sabido que, por ejemplo, la salvación pues es personal, la relación con Dios es personal, el criar a los hijos es personal, porque las circunstancias varían, son distintas nuestras vidas, nuestras condiciones, nuestras circunstancias, en nuestros orígenes, nuestra cultura, nuestra educación, nuestra preparación secular, en fin. Entonces no hay una receta que se pueda seguir así, sino es personal. Y esto que les voy a compartir no es para que lo hagan exactamente como yo lo hice, no, porque no, no todos los casos son, ni las personas somos iguales, ya lo dije. Entonces, bueno, dicho esto, pues ya entraremos al tema de lo que es el perdón. En primer lugar, como dije hace un momento, todos y debemos, aunque no lo reconozcamos, porque como dijo el apóstol Pablo, quien diga que no ha pecado, ya pecó. O sea que, pero todos somos pecadores de una u otra forma y no hay pecados grandes o pecados chicos, no. El pecado es pecado y no podemos justificarlo. Pero en esta condición, reconociendo esto, pues podemos analizar nuestras vidas y ver que en diferentes circunstancias o diferentes tiempos, pues hemos cometido, a veces por omisión, a veces a propósito, un mal momento, hicimos algo, ofendimos a alguien o hicimos daño a alguien sin proponérnoslo. Sin embargo, a veces lo pasamos por alto, no le damos importancia, pero para la otra persona sí significa mucho. Entonces, a veces hay rompimiento precisamente de relaciones por no analizar que nuestros actos no fueron adecuados. Entonces, es un diario, un constante análisis para poder ver nuestras acciones, pero voy a hablar de los grandes así eventos que surgieron, que a veces llegan precisamente por generaciones a dañar. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido una diferencia con algún familiar y decir, ay, no, la tía fulana o el primo fulano, no le hablo porque su mamá o porque él tenía un pleito con mis papás y así va quedando cada generación, no se hablan, ¿por qué? No se frecuentan, porque nuestros padres nos dijeron que esas personas, que los padres habían hecho algo, le habían hecho algo a mis papás, entonces ya los hijos agarran la misma sintonía de no hablarse, de no comunicarse, porque hay esas rencillas, ¿verdad? Entonces sucede mucho eso. Entonces debemos de tener criterio propio y ver, escuchar la otra versión, porque somos muy propensos a nada más ser parciales, porque nuestro familiar o porque lo queremos o me agrada, entonces ya no sabemos lo que pasó. Entonces, esta es mi versión, es mi experiencia, es mi vida, porque este video, como los otros, es la historia de mi vida precisamente. Y no porque yo sea alguien importante, como he dicho antes, no, ni famoso, ni soy una persona pública, de ninguna manera. Simplemente me nació hacer esto para las personas que me conocen, me estiman, y mi familia, mis hijos, en fin, algún día les puede servir en algo lo que yo viví y que pueda, influir en algo en sus vidas, ¿verdad? Para bien.
Entonces, bueno, el perdón es algo también muy personal que uno debe de decidir otorgarlo o pedirlo, o pedirlo. Entonces, esto es una que se debe hacer, pero un perdón completo, no condicionado, porque de otra manera no funciona. Entonces, debe ser algo sincero y sobre todo, el perdón está ligado con el arrepentimiento. Si tú quieres perdonar a alguien, pues necesitas ver que esa persona realmente esté arrepentida. Ya hablé en el video de la espiritualidad sobre lo que es el perdón. Sintetizándolo nada más, recordaré que el perdón es cuando uno comete una falta y reconoce que hizo mal. Esa es una parte. La segunda parte es sentirse mal por haber actuado de esa manera, porque hay personas que dicen, pues sí hice mal, pero pues se lo merecía o no me arrepiento, lo volvería a hacer y así. No, necesitas realmente reconocer que hiciste mal y que no debiste haber hecho eso. Entonces, eso es un arrepentimiento, se requiere de un cambio en el corazón, sobre todo sentir tristeza, lamentarse, sentirlo realmente, esa acción que no debiste hacer. O sea, un corazón quebrantado y un espíritu contrito, eso se requiere de un verdadero arrepentimiento. Entonces, el tercer paso es confesarlo. Ya lo reconociste, ya lo lamentaste, o sea, te entristeciste. Ahora confesarlo a la persona que ofendiste, a Dios en primer lugar, reconocerlo ante Dios, pero también a la persona que ofendiste. Y después es tratar de resarcir ese daño, si es que se puede hacer, porque a veces cosas que ya no hay vuelta atrás, pero bueno, en la medida que sea posible, resarcir ese daño. Y el último paso es abandonar ese pecado, esa acción. Entonces, o sea, no volverlo a hacer. ¿Ok? Entonces está ligado el arrepentimiento con el perdón. Si tú vas a otorgar el perdón, debemos ver a esa persona que realmente cumpla estos pasos, estas acciones que acabo de decir del arrepentimiento. Si no, no es sincero, no. Hay personas que nada más lo hacen por cumplido y como dicen, de la boca nada más, pero no del corazón. Entonces, eso tú debes de decidirlo, si realmente es conveniente otorgar ese perdón o no. Aunque si nos vamos más a fondo, pues esto requiere más que nada de una inspiración para los que somos cristianos, y no porque necesariamente me refiera a los cristianos que comúnmente se conocen, que son de congregaciones, que no tienen ninguna religión, que no están organizados como iglesia. No, hablo en general, los que creemos en Cristo, sea cual fuere su denominación religiosa o no. Entonces, los que creemos en Cristo, pues si queremos seguirlo, pues vamos a tratar de ser congruentes con la enseñanza que Él nos dejó aquí en la tierra cuando vino y nos dio las pautas al poder enseñarnos lo que era el perdón, que ahorita vamos a tocar eso. Entonces, viene eso, el decidirlo,
aunque dijo Jesucristo que debemos de perdonar invariablemente a todos, 70 veces 7, que nosotros debemos de perdonar a todos y Él es el que va a decidir a quién va a perdonar o a quién no. Esto lo dijo, yo os mando que perdonéis a todos sin excepción. Entonces, pero repito, no vamos a ir por la vida nada más creyendo en las palabras de las personas porque vuelven a cometerlo, vuelven a hacer lo mismo. Entonces necesitamos, para poder otorgar ese perdón, realmente estar convencidos, sentir que esa persona está verdaderamente arrepentida. Ok, ahora, para poder nosotros perdonar, eso es necesario, ese quebrantamiento de la persona y esa convicción, o sea, de que está convencida de que quiere ese perdón. Y a la vez nosotros debemos de pedir ese perdón también basado en esos actos. Entonces no hay vuelta de hoja, no hay escapatoria del arrepentimiento. Debemos de distinguirlo en la persona que vamos a perdonar y debemos de otorgarlo nosotros cuando vamos a pedir perdón. Debemos de estar convencidos realmente de que hicimos mal y bueno, este es el primer punto, ¿verdad? El otro punto es, sobre todo, reconocer que el perdonar o el pedir perdón no exime de la justicia. O sea, la misericordia no puede robarle a la justicia, y eso lo dijo Jesucristo, en las Escrituras lo dicen. Y obvio que hay consecuencias de nuestros actos y debemos de estar preparados y no chistar cuando nos vengan las consecuencias. ¿Por qué? Porque, como dije también en ese video de la espiritualidad, en esta vida, nadie podemos pasar por alto las consecuencias. Si es en el aspecto científico, decimos que pues hay una ley de causa y efecto, o el karma que muchos le llaman, ¿verdad? En esa teología de que todo lo que el boomerang, lo que haces, pues se te revierte a ti. Desde el punto de vista católico, los que son católicos, pues se les dice que en el pecado está la penitencia. Y desde el punto de vista agrícola, lo que se siembra se cosecha. Entonces, no podemos escapar de las consecuencias, pero sí puede aminorar el daño y también la carga que uno siente cuando uno pide perdón. Sí se aliviana la carga. Entonces, son primeros pasos para que se pueda lograr al punto ya de lo que es el perdón, que es lo máximo que puede haber en un ser afligido, desesperado, estresado, angustiado, enfermo del alma y del cuerpo, porque han de saber que el resentimiento, el odio, el coraje, la ira, el orgullo, todos esos defectos de carácter que no nos hacen perdonar ni pedir perdón, trae una consecuencia independientemente de ese problema mental y la falta de paz, también trae un problema de salud. Está comprobado científicamente que esos sentimientos que hablé, el coraje, la ira, todo eso daña a nuestras células. Es una combinación química que se descompone cuando se estresa, cuando trabaja la adrenalina, el cortisol,
son buenos cuando son para alertarnos ante un peligro, en fin, pero cuando ya se estancan, se anidan en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra mente, todos esos sentimientos es un caldo de cultivo para tumores. ¿Por qué? Porque el estrés oxida las células y ya no se regeneran y se van acumulando y son los que van haciendo precisamente ese proceso acumulativo de esas células que se van formando, terminan en cáncer. Independientemente de los infartos y ya sea cardíacos o cerebrales, todo eso es parte de esa situación que uno está viviendo. Está comprobado que, repito, esos sentimientos pueden enfermarte. Y del alma, pues no se diga, no se diga. Entonces, la mente domina el cuerpo y es tan poderosa que realmente puede ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo la dejes trabajar, si te domina el coraje y todo eso, va a ser una situación muy caótica en tu vida. Entonces, por salud y por tanto salud mental y espiritual y física, debemos de buscar el perdón y a la vez debemos perdonar. Y al hablar de estos dos puntos otra vez, pues vamos a ir ya a lo que ha sido mi experiencia. Yo conociendo esto del perdón, pues obvio que cuando cometí los pecados más fuertes, porque peco a diario y pequeñas cosas y omisiones, pero pues así es la condición, como dije antes, de todos los humanos. Pero las cosas que hice así consciente en cierta manera, pero por mi falta de seguridad o de conocimiento a fondo de las consecuencias, pues hice caso omiso y no actué como debiera ser. Y hay dos casos especialmente, voy a ponerles por lo grave que fueron y por lo que trascendió en mi vida. Hay dos casos que tanto de pedir perdón como de perdonar, que significaron muchísimo en mi vida y que fueron muy graves, muy graves. Entonces hablaré primero cuando pedí perdón. Esto fue después de que conocí yo el Evangelio y la ley que nos dejó en esta vida hace más de 2000 años, más de 2025 años que Jesucristo vino y cumplió con su venida aquí en la tierra, cumplió la ley de Moisés. Repito, estoy dirigiéndome pensando que todos somos cristianos, ¿verdad? O al menos los que están viendo este video, pero no dejo de reconocer que hay otras religiones más antiguas y que no menos importantes ni verdaderas, que pienso que es por respeto, pues debemos de considerarlas y admitir que no todos los que somos cristianos tenemos la razón o la salvación. En este caso no sabemos, es cosa de Dios nada más. Y para ellos pues les llaman unos Buda, otros Krishna, otros de otros nombres de de los dioses, ¿verdad? De sus guías espirituales. Entonces, los cristianos somos una mínima parte en el mundo. Las religiones más antiguas, precisamente de la India, de China,
los Vedas, ya les comenté algo de otros videos. Entonces, esos, aunque coinciden, si estudiamos a fondo, coinciden mucho con las leyes que nos dejó aquí Jesucristo, nada más de otra manera. Entonces, la mayor parte de los filósofos, de los grandes humanistas, están basados precisamente en la religión del amor, sobre todo, y del perdón. Entonces, Jesucristo, volviendo a que todos los que están viendo este video, espero pues sean cristianos, entonces, de cualquier denominación, repito. Entonces, Jesucristo, cuando vino aquí en la tierra, nos dejó una nueva ley, precisamente al cumplir con la ley de Moisés. Entonces, su llegada aquí vino a establecer una ley superior que es sobre el amor, el servicio y el perdón. Eso principalmente para mí, esos fueron las enseñanzas más grandes que Jesucristo nos dejó. Entonces, en realidad, aunque uno las conozca, a veces pues no las aplica. Para ello requiere que continuamente estemos recordando esas enseñanzas. Por eso para mí significó muchísimo el haber conocido más la vida de Jesucristo y sobre todo su ley. Y cuando decidí seguir a Cristo y nacer de nuevo, pues el primer paso que tenía que llevar a cabo antes de nacer de nuevo, antes de tener el bautismo, por decisión propia, pues tuve que arreglar pues mi vida, ordenarla en todos los sentidos. Incluso no estaba casada legalmente, aunque vivíamos como todo el mundo nos conocía como matrimonio, pero no estaba legalmente casada. Entonces, una de esas condiciones para poder nacer de nuevo era cumplir con la ley civil, o sea, la ley aquí en la tierra, y para poder continuar con la ley de Dios, el matrimonio ya por la iglesia. Entonces, pues me di cuenta en la medida que iba conociendo la ley de Dios, me di cuenta lo grave. Ya más o menos veía yo las consecuencias de mis actos, sobre todo mi acto de haberme fijado en una persona que tenía un compromiso, que tenía una hija de 1 año y medio y al poquito tiempo me di cuenta que estaba embarazada, venía otra niña. Entonces mi esposo, bueno, el que después fue mi esposo, pues él tenía ese compromiso con esa señora y yo como me enamoré sin proponérmelo, y fue una situación que ya se las conté a fondo cómo estuvo. Entonces, el hecho de no conocer bien la ley no te da derecho a que seas perdonado o que pase por alto tu infracción. No. Si tú fallaste en la ley, pues tarde o temprano recibes la consecuencia. Entonces, en ese entonces, pues estaba dándome cuenta de cada vez más de lo que yo había hecho mal. Y fue cuando le pedí perdón a la señora, que ya habíamos limado las asperezas ya con los años. No fue fácil. Debo decirles que de verdad sí fue una situación difícil, y más porque andábamos juntas en los viajes, y aunque hubo unos años en que no nos hablábamos, viajábamos por separado, aunque al mismo lugar, en diferentes autos y diferentes hoteles y así. Entonces, sin embargo, poco a poco el tiempo fue poniendo un poco más claro cada acción, y, y ya ella pues había dado cuenta de las cosas que ella temía, pues no
no sucedieron, en el sentido de que el tipo de persona que yo era, que ella pensaba y que decía a todos, incluyendo a mi esposo, que pues yo era una persona con otras intenciones X. Y todo eso se demostró que no era cierto. Y me fueron conociendo y yo pues como nunca me opuse a que viera a sus hijos o que los apoyara, entonces no, entonces ya había minorado un poco, pero más necesitaba yo tener ese perdón de ella. Y le planteé con todos esos pasos del arrepentimiento, le hice ver de una manera tan así directa y personalizada, este, que ella sintió que realmente yo estaba siendo sincera y pues quizá para que no me sintiera malo, yo no sé, pero me dijo, no, sí, no, ni se preocupe, yo ya lo olvidé, ya, es más, ni me interesa Jesús, y así se llamaba mi esposo, Jesús. Entonces dijo, no me interesa ya nada, y no se preocupe, y sí, claro que sí, ya lo olvidé, no me dijo ya lo olvidé, ya lo perdoné, ya pasó, usted no se preocupe, tranquila, y yo le entiendo, yo sé cómo es usted, y así es que no. Entonces me hizo sentir que me había perdonado. Y con el tiempo, con los años, hasta antes de que ella se fuera de este mundo, pues seguimos con esa amistad y con ese apoyo que siempre nos tuvimos. Entonces, siento que fui perdonada por ella, pero sí debía haber actuado como les comenté con estos cada paso. Y entonces el resarcir eso quizá me faltó, el resarcir el daño sería pues devolviéndolo a mi esposo, pero hasta lo dije, aunque sea de momento así, pues si Jesús quiere regresar con usted, pues ni modo, pero yo no quiero cargar con esta culpa y, ay, no, ya ni me interesa, no, ¿cómo voy a querer otra vez estar con él? Ya no. Entonces, bueno, el caso es que sí sentí que eso, que fue de los más graves cosas que hice, este, considero que el que ella me haya perdonado y yo pedirle perdón, eso fue una cosa que me alivianó mucho mis cargas. Y le agradezco a ella donde quiera que esté, y sí, y Dios sabe, ¿verdad? Lo que realmente las intenciones, y que repito, no fue a propósito, nunca, ni tuve una actitud con ella, de prepotencia o de hacerla menos, ni nada, no, fui muy prudente, a pesar de que ella sí se justificaba su coraje y todo lo que viví, lo que padecí con esa situación, pues sí fue muy dura, pero yo la aguanté porque sentía que ella tenía razón. Entonces, sin responderle, sin faltarle al respeto, sin ponerme al tú por tú ni nada, nunca lo hice, y mucho menos, ella sabía las intenciones, que incluso sus hijos y todo con los años ya, obviamente, se dieron cuenta y todo ya quedó atrás. Yo siento que ya, ese aspecto se superó de parte de sus hijos y se dieron cuenta con los hechos el tipo de persona que yo era. Entonces, bueno, ese punto de pedir perdón de esa experiencia que fue la más dura, hubo otra con mi madre, que no, también me dolió mucho y lo tuve esa carga mucho tiempo porque me alejé de ella, y yo me fui, si ustedes ven mis videos anteriores, que me fui a los 18 años, me fui con el propósito, me fui de casa con una hermana para irme a Estados Unidos, y ya saben la historia, ¿verdad? Que ya no volví. Y hubo un tiempo en que los primeros años sí fui como 2, 3 veces después de haberme ido, pero ya después dejé de ir algunos años por temor. Ya tuve a mi hijo, y yo me sentía muy mal con mi madre,
el que la haya defraudado, el que me haya relacionado con una persona comprometida con otra, y que yo había tenido un hijo sin haberme casado. Entonces sí, eso me daba mucha tristeza y pena, me avergonzaba de haberle fallado a mi madre. Y no dejé de verla por algunos años, y sí me sentí muy mal, pero también tuve el tiempo, Dios me puso los medios y las palabras para poder yo pedirle perdón, y también utilizando esto del arrepentimiento, estos pasos, le hice ver. Y ella, pues como toda madre, ¿cómo no me iba a perdonar? Claro que sí. Y también después con los años ya quedó olvidado, y tuvimos una relación muy buena con ella y todo eso. Entonces también sentí eso. Esas dos cosas son las más duras para mí, que me dolieron muchísimo. Las demás, pues no me cuesta trabajo pedir perdón, porque sé que además mi forma de ser quizá pues se me facilite un poco más, porque soy muy comunicadora. Le hago honor a mi nombre. Entonces no me cuesta trabajo pedir perdón, pero esos casos sí. Ahora, perdonar. Pues casi nadie me pide perdón, no sé, así de que me haya hecho algún daño, no me ha tocado más que una sola persona, un caso muy duro, que fue mi esposo. Mi esposo sí me tuvo que pedir perdón, y no una vez, muchas veces, porque yo estaba muy dolida y no podía perdonar, no podía pasar por alto algo que realmente era, para mí, una cosa, muy difícil de perdonar, injustificable, y se me hacía un mundo de cosas, de emociones que venían a mi mente, y no podía hacerlo. Pero, como dicen, y esto me ayudó a poder perdonarlo poco a poco, el que Dios no nos manda algo sin preparar las vías para poder uno enfrentarlo. Entonces, y también, como dicen, no hay algo que pueda uno sobrellevar, si no nos mandaba. Si lo pasamos aquello, si vivimos esas experiencias, es porque tenemos la capacidad, porque Dios, que nos conoce, sabe que vamos a salir airosos de eso si queremos hacerlo, y sobre todo tenemos la voluntad de hacerlo. La decisión es importantísima. Bueno, ahí va lo de mi esposo. Cuando vivíamos ya muy ya ordenadamente, habíamos limado asperezas con la familia que él tenía anteriormente, que todo marchaba bien. Fue una bella época de mucho gozo, de mucha felicidad. Vinieron nuestros hijos, 4 hijos. Estaban todos, bueno, 3 hijos en ese entonces. Todo marchaba en apariencia, todo bien, pero no era así. Por nuestra empresa que teníamos, pues sí necesitábamos de personal que venían a trabajar con nosotros. Entonces mi esposo se encargaba de capacitarlos y de prepararlos para poder ejercer el periodismo. Teníamos una revista, iniciábamos con nuestra propia revista ya, y vino una persona con su mamá. Nos la recomendaron, que podíamos pues apoyarla, que podía ser útil para nuestra empresa, pero sobre todo que necesitaba mucha ayuda porque venía de la capital, de la Ciudad de México. Entonces, pues nosotros estábamos muy inmersos en la iglesia, iniciándonos,
y pues deseando realmente cumplir con todas las enseñanzas de Cristo, de enseñar, de apoyar, de amar. Y pues le dimos toda la confianza, todo el apoyo. Esta persona, pues obviamente como todos, pues traemos nuestros Goliaths, nuestras traumas, nuestros daños que sufrimos en nuestra infancia, en fin. No voy a ahondar mucho en esta persona, no me corresponde y por eso es que no voy a tocar mucho lo que ella era en sí, cómo empezó esto. Eh, Traté al perdonarla, al perdonar más bien a mi esposo, traté de entender todo lo que ella era y cómo llegó y cómo sucedió para poder, o sea, tener un contexto antes de perdonar es importante analizarlo para poder, no ser injusto con una ni otra persona. Entonces, bueno, para sintetizar, esta persona que venía así y mi esposo que era pues muy propenso a siempre caer al resolver a las personas sus problemas, incluso él tenía un conocimiento un don que Dios le dio un conocimiento muy amplio y aparte de que Dios le dio eso, él estudiaba mucho el comportamiento humano, leía muchísimos libros y lo que habíamos aprendido directamente con los psiquiatras que habían atendido a mi cuñado en toda su recuperación y todo, eso le va formando a uno una experiencia y un amplio catálogo de herramientas para poder ayudar al prójimo. Entonces él invariablemente, hombre o mujer, lo que fuera, de cualquier edad, siempre trataba de apoyarlos para que su vida fuera mejor y que se dejara de resentimientos y precisamente el perdón, perdonarse a uno mismo y de todo. Y era una persona que tenía ese gran capacidad de entender y de ayudar a las personas, pero también eso viene siendo cuando no se tiene la suficiente capacidad de dominio. También eso trae aparejado otro tipo de tentaciones y de consecuencias. Y en esta ocasión, pues esta persona, pues precisamente como tuvo una buena disposición de ayudarla y se fueron metiendo mucho a las cuestiones ya muy personales y mentales y pues se aferró, se enamoró. Era muy fácil de que se enamoraran de mi esposo, como lo dije en otros videos, por su forma de ser. Era un caballero, era una persona muy empática y sabía cómo realmente hacernos sentir bien como personas y sobre todo con mucha fe en Dios. Tenía una espiritualidad muy grande, pero también tenía el problema de lo opuesto en el momento de que era permisivo, no tenía el carácter para decir no cuando procedía a decir no. Entonces, bueno, el caso es que se enamoró y se aferró y todo. Yo estaba embarazada de mi última hija cuando me enteré que ella, pues todo el mundo sabía en la empresa lo que estaba sucediendo entre ellos y era muy notorio porque ella se aferró y era muy persistente y no se iba de la oficina, no se iba, era una persona muy aferrada. Y todo el mundo sabía, pero menos yo. Cuando me enteré y que estaba a punto de dar a luz, me faltaba como un mes y medio de mi niña, la más chiquita, me enteré, pues sí fue un caos para mí, un golpe muy duro, que ya no voy a ahondar mucho en detalles, pero sí fue algo que yo sentí que realmente no tenía yo
ninguna razón. Incluso ella, cuando yo le hice ver que estaba enterada y que me di cuenta y se lo dije, y ella pues me dijo, no, pues no lo negó, y dijo, pues pasó lo mismo, lo que hizo usted con la señora X, o sea, la expareja de mi esposo. Entonces, paz, sentí, o sea, estaba teniendo razón por un lado, por otro no, pero así fue. Entonces, lo único que le dije, pues no hay comparación, no hay comparación. En ningún aspecto hay comparación, ni en la edad, ni en las experiencias que yo tenía. Yo era casi una niña, o sea, 18 años en 1974, pues eran otros tiempos, y de una ciudad chica, pues era muy diferente las condiciones. No había tenido yo experiencias de otro tipo, más a fondo. Aunque tuve varios novios, nunca había tenido algo más allá. Entonces, muy diferente totalmente al caso de ella. Y aparte que también ella ya tenía más años, no, yo no conocía a Cristo, se supone que ella sí, en fin, pero en fin, ya no voy a ahondar mucho. El caso es que le dije, no hay comparación, pero eso solamente a Dios le toca juzgar. Sí, lo único que sí le digo es que yo me voy a encargar que el final no sea el mismo. Y de hecho no va a ser, ¿por qué? Porque yo no soy como la señora ex de mi esposo y usted no soy yo, no es yo. Entonces, completamente diferente, aunque la situación fue la misma, los protagonistas son muy diferentes y el final no va a ser el mismo. Estoy segura de ello. Entonces, no, pues sí, pero pues es que yo lo quiero mucho. Bueno, en fin, está bien. Eso será su pecado. Eso será su castigo, más bien le dije, eso será su castigo. Pero bueno, ella no voy a ahondar, le digo, pero sí me enfrenté a esta persona y cuando me enteré de esto, pues ya mi esposo, pues sí, fue una situación muy, muy dura y le dije, ¿sabes qué? con, Fue así de asombro total porque no había razón, no había motivo, nunca habíamos tenido diferencias, ni discusiones, ni pleitos, estábamos en armonía, éramos de verdad una amalgama, una simbiosis se puede decir, porque sí nos complementábamos, lo que él no tenía, yo lo tenía y viceversa. Entonces hacíamos un buen equipo en todos los sentidos, entonces no había razón. Entonces yo estaba segura de que yo no había tenido ninguna responsabilidad en eso, no, y no me lamentaba el haberla dejado entrar a mi casa y apoyarla, no me lamentaba porque era mi posición. El asunto es que yo simplemente decía, si esto he de pagar así de esta forma para poder entender el daño que yo hice, ni modo. Cierro la boca y le digo, y yo no voy a ser obstáculo. Si tú la amas, adelante, vete, pero no quiero que pase lo mismo que anteriormente. No voy a poner obstáculos. Entonces, no, ¿cómo crees? Entonces él, ya no voy a decir todo lo que él me dijo, solamente que estaba muy angustiado y muy, muy arrepentido y decía, no, las cosas, no suceden. Él nunca hablaba mal de las personas y más de las mujeres. No, nunca. Él siempre asumía toda la responsabilidad, pero después yo me enteré, pues, cómo sucedieron las cosas y pudo un poco atenuar esa situación porque tuve empatía con ella y con él. Entonces, eh, después de eso,
cambiamos de ciudad. Él me habló de que no quería perder nuestra familia, no quería perder nuestro matrimonio, que no había sido un problema, fue un error, no, de ninguna manera no es de que yo la ame, no hay una relación, nada que comparar, no es posible. Entonces, después de haberme él pedido perdón con todo ese proceso de arrepentimiento que lo tuvo, este, puse condiciones, entre ellas irnos de esa ciudad donde ella permanecía, y un sinnúmero de cosas que ya no voy a no voy a andar en ellas, pero puse condiciones y lo perdoné. Pasaron años y nos fuimos de esa ciudad, nos fuimos a otra ciudad más grande, con otros planes y mejorando nuestra revista y nuestro trabajo. Y pasaron años de eso. Y hubo otro evento que afectó mucho nuestra relación. Después de la enfermedad de mi cuñado de 11 años con problemas que se alivió después del colapso nervioso y con todos los tratamientos y todo lo que tuvo, fue una bendición que se haya aliviado, lo dieron de alta, el psiquiatra dijo gracias al apoyo de la familia y al seguimiento al tratamiento que se le dio, pues ya puedo dar de alta. Y ya lo puedo dar de alta, pero sí, el medicamento hace nada más una mínima parte. La mayor parte es la voluntad de la familia de no dejarlo solo, porque no puedo decir que es la voluntad del paciente, porque cuando hay un problema psiquiátrico, cuando es algo relacionado con la mente, no están conscientes, ellos no pueden por voluntad curarse porque viven en la inconsciencia. El caso es que se alivió, pero se enfermó de los riñones, se dañó con tanto medicamento, se dañó con de los riñones. Entonces, esa situación fue también un choque muy grande porque no podían hemodializarlo en la ciudad donde vivíamos porque estaba saturado, una ciudad grande, la segunda ciudad después de la Ciudad de México, más grande. Entonces, estaba saturado, no había manera de hemodializarlo. Tenía que hacer diálisis peritoneal y eso era pues mucho más difícil para él porque él estaba solo. Entonces, no podía. Entonces, cuando dicen los médicos, pues váyanse ustedes a su estado natal, allá hay muy buena atención médica y para esta enfermedad, pues no está saturado, tienen muy buenos equipos modernos y pueden hacerlo. Entonces, cuando mi esposo me dice eso y me sugiere que nos regresemos a aquella ciudad, entonces no. Allí fue un punto de quiebre, se puede decir, y de inflexión también, porque en nuestra vida sentí yo ese momento que él ya no vio el apoyo de mi parte incondicional como siempre lo había habido, que todo el tiempo apoyé sus planes, sus ideas y todo siempre fui muy incondicional. Y cuando no estaba en lo correcto, lo hablábamos y o él cedía o yo cedía, pero siempre llegábamos a un acuerdo. Y en esa ocasión yo ya no estuve dispuesta. ¿Por qué? En primer lugar, por mis hijos. Y sacarlos de la escuela y llevarlos otra vez a donde vivíamos antes, con todo ya el medio ambiente viciado y eran otras condiciones, una ciudad más chica y después de haber vivido en otra ciudad más grande con otra, con las escuelas de un mayor nivel académico
o sea, era retroceder en muchos sentidos, sacarlos de su centro de amistad, su círculo de amistades, ya como niños, de estarlos llevando después de muchos años que andábamos viajando y todo, y ahí por fin teníamos algo más estable emocionalmente y todo. Se me hizo muy, muy inconveniente de poder regresar atrás. Eso fue la principal causa. Y por primera vez en nuestras vidas juntos le dije, no, no lo voy a hacer. Pero es que es la vida de mi hermano, va a estar, lo siento, pero no me corresponde a mí. Yo lo que hice 11 años, apoyarlo incondicionalmente y que nos hicimos cargo de él de todo a todo, fue más de lo que pude hacer o fue suficiente, pero ya no me arrepiento, Dios nos dio los medios y lo pudimos hacer, está bien, me da gusto y que se haya aliviado y está bien, pero ya hasta aquí, ahorita mi prioridad son mis hijos, porque si yo decidí como madre traer hijos al mundo, y él también le correspondía eso, pero él lo veía de otra manera porque había tenido un compromiso con su madre antes de morir, le hizo prometer que él se iba a hacer cargo de su hermano gemelo, y aunque tenía más hermanos, nunca nadie se hicieron cargo de él, y nosotros nos hicimos cargo siempre. Entonces, hasta las últimas ya fechas ya de antes de morir, entonces sí ya hubo una ayuda de parte de la única hermana y sobrinos, pero eso fue ya al final, que ya no me tocó verlo a mí porque yo no estuve ahí. Pero en todos los demás años no había nadie que lo apoyara, entonces mi esposo se sentía solo en esas circunstancias y con ese paquete de responsabilidad de la vida de su hermano que estaba en juego. Yo sí lo pensé, pero no había señales. Estuve meditándolo mucho, mucho, pero no quise ceder porque mi prioridad eran mis hijos. Entonces, por primera vez le dije, no me voy. Pero es que yo le prometí a mi mamá que me iba a hacer cargo de él, el hecho de muerte. Lo siento, no es mi compromiso, ni es mi responsabilidad. Te ayudé cuando lo pude hacer, pero ya ahorita ya no. Entonces él sintió, yo creo, ese punto de quiebre que ya les he hablado de que fue una cosa muy que le llegó muy fuerte a él, se sintió solo en todos los sentidos y no sé si eso hizo que buscara a la otra persona o si la otra persona le ofreció, no sé, no tengo seguro eso. Lo cierto es que ella le dio el apoyo este, a mi esposo y, y se fue a esa otra ciudad para que tuviera la atención médica. Ella le prometió, obviamente, apoyarlo en todo y lo hicieron un tiempo. Él duró 2 años nada más después de ese tiempo, después de que le detectaron eso, duró 2 años, pero terminó en un asilo, tristemente, en un asilo para personas ya de enfermos terminales, tristemente. Entonces fueron pocos el tiempo que lo apoyó, tanto la hermana o los familiares allá, y de la ciudad natal, y como también del estado natal, y también lo que ella pudo apoyar. Pero en ese inter, pues sucedieron otras cosas que después me di cuenta y que yo lo que decía que no me parecía sano esa relación, él me decía que era una relación de trabajo únicamente y que pues lo iba a hacer, iba a estar viniendo periódicamente
a vernos como familia y no fue así. Y fue una situación difícil, pero pues no había otra situación porque yo no quería volver allá y estar con él. Entonces, pues me entero de que otra vez, otra criatura, y eso pues para mí ya fue de más, fue el acabose. Y pues cuando me enteré también, después de que ya esa personita y tenía ya, estaba por cumplir un año, entonces fue una situación de esos 2 años que fue allá, pues al tiempo lo tuvo. Entonces, pues dije, ¿de qué se trata esto? No está bien. Y fue para mí una situación muy difícil porque dije, caray, la primera vez, pues está bien, yo si tenía que pagarlo con lo mismo, la misma moneda que yo, con la misma moneda que yo pagué, pues está bien, pero ya la segunda vez, pues ¿de qué se trata? Pues soy mansa, pero no mensa. Tengo mi dignidad, o sea, por respeto a mí misma, por dignidad, por amor propio, por salud mental, por todo, que no estoy dispuesta a llevar esto, a perdonar otra vez. No es posible, no voy a hacerlo. Y me vinieron muchísimas, ideas, emociones y mucho dolor, mucho coraje, mucho resentimiento y me vinieron como avalancha todo lo que había vivido antes y todo y no podía creerlo, de verdad no era posible porque yo no había dado motivos de ninguna manera, según yo, no había razón para que lo hiciera, pero eso es lo que yo pienso. Pero luego me puse a pensar en él, en la condición de él y conociéndolo cómo era y todo eso, cómo se sintió abrumado con esa responsabilidad y aunado a un sinnúmero de cosas, porque también en ese tipo de situaciones yo no voy a justificar a mi esposo para nada, no, y ni lo voy a juzgar porque, repito, no es mi caso, no, solamente a Dios le corresponde. Entonces, a mí lo que me corresponde es decidir qué hacer con eso, ¿sí? Entonces, este, eh, pero me puse a pensar en como una cinta de una película que la retrocedes todo te vas a cómo empezó esto. Y fui atando cabos, fui viendo todo esto, esta situación, y fui sacando conclusiones de muchas cosas que me vinieron a hacer, a comprender, más bien a entender eh, muchos cuestionamientos y a caer en cuenta el por qué en esa ocasión, en tal ciudad, llegó así mi esposo y que dijo esto y cómo es que decidió esto o sea, muchas cosas que repito, no quiero yo nombrarlas, mencionarlas por respeto a él que ya falleció y también por la otra persona, con todo y las cosas que hayan pasado, pues también no puedo yo ni justificarla, ni tampoco pues decir algo que a ella le corresponde decir. Entonces, no, yo nada más lo que vi por fuera y lo que me decían en aquel entonces las personas que se daban cuenta de lo que estaba pasando, que yo era la última, porque en estas cosas aquí vienen un sinnúmero de aspectos, viene manipulación, vienen chantajes, vienen este, presión, viene obsesión, viene un sinnúmero de cosas de verdad que no sabemos de verdad cómo el ser humano, cómo somos y cómo es que los daños que hemos tenido de nuestra infancia afloran con este tipo de situaciones y me hizo comprenderlo un poco y cuando él vivió mucho tiempo atrás que estaba enfermo,
que se retiró un tiempo de la empresa y no quiso administrar ya y ni siquiera ya quería tener contacto con personas, ya no quería manejar el personal ni nada porque él estaba viviendo un infierno de verdad con todo esto que había pasado y que muchas personas sí se daban cuenta, sí, sí, con los años sí me platicaron, oiga, yo me di cuenta, pero yo no era nadie para decirle a usted y así. Entonces yo muy ilusa de verdad, yo le tenía toda la confianza a mi esposo, toda la confianza porque para mí siempre fue una persona que con su forma de ser, que lo conocía mucho, claro, no totalmente, porque yo no puedo estar en la mente de él, estar pensando que, más bien entrar y ver qué estaba pensando, no, pero por sus actos, por tanto que vivimos tan unidos, que había esa conexión mental y en todos los aspectos coincidíamos y todo, entonces no me cabía, así no me cabía, pero sí me hicieron un poco comprenderlo y tener un poco de empatía, ¿verdad? Ante la persona que yo había conocido, que sabía cuáles eran sus Goliaths, su carácter y todo, pues me daba plenamente cuenta y eso quizá me hacía un poco comprenderlo a él más. Sin embargo, no dejaba de ser por más que las cosas sucedieran, dije, nadie puede poner una pistola para hacer X cosa no, 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 y obviamente, el dolor fue mucho, mucho cuando me enteré, y pasaron quizá 2, 3 semanas muy difíciles en mi vida, las más difíciles, mucho llorar, de querer, vinieron todo tipo de pensamientos para tomar decisiones. Afortunadamente, el Evangelio era un soporte muy grande, tenía una especie de bonos en mi corazón, en mi mente, bonos a favor de esa relación que podía sostenerme y no tomar de así irreflexivamente por impulso agarrar mis hijos e irme y no, no, no. Era demasiado la sorpresa y pesaba mucho todo lo que habíamos vivido como para tomar una decisión así. Entonces, pero a la vez no quería yo continuar ya con él porque lo veía y era un coraje, una cosa que así, lo que es la mente, ¿verdad? Me venía así ¿cómo podemos decir? El sentimiento de la traición, del engaño, de la mentira. Bueno, mentira no, porque él nunca me dijo mentiras, no, simplemente no me dijo lo que estaba pasando, lo ocultó, que es igual o peor, bueno, no sé, pero para mí, no, él nunca me había dicho mentiras, no me había dicho algo que no, que así fabricar mentiras o decir no. Entonces, simplemente me había ocultado las cosas y lo entendía porque él era muy, muy, siempre se asumía todo, se culpaba y siempre, pero no, 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 no era solamente una persona, un caso de estos se requiere dos, ¿verdad? Pero en esta situación, repito, era un secreto a voces, mucha gente ya lo sabía y yo no. Entonces, esas semanas me la llevaba en la calle y trataba de no estar en la casa. Y estaba tratando de decidir, primero que no se dieran cuenta mis hijos, estaban chicos, estaban este, eh, adolescentes, algunos en la edad más compleja. Y pues me venían muchos pensamientos de pros y contras si me iba. Si me iba, pues iba a estar mi tranquilidad, mi paz mental, iba a estar mejor, iba a poder guiar mejor a mis hijos, pero si seguía, iba a ser lo que estaba queriendo salvar, iba a ser mucho peor. Entonces mis hijos iban a ser dañados y demás. Por otro lado, dije, bueno,
voy a hacer lo mismo que hicieron otras personas, porque mi esposo pues ya había habido otras experiencias matrimoniales. Entonces dije, si queremos que las cosas cambien, pues tenemos que cambiar nosotros, no voy a actuar de la misma forma. Pero aún así no me cabía, no había sosiego en mi alma, no había paz para decidir, no había ninguna opciones de las que pensaba, ninguna me daba la paz que realmente necesitaba. Y como me puse muy mal, mi presión subió muchísimo, tuve que en una ocasión internarme por unas horas para que me estabilizaran mi presión porque estaba a punto de darme un infarto cerebral, traía muy alto, entonces se preocupó mucho el doctor y me dijo, señora, no, ni se vaya, ni maneje, así como está, le puede dar un infarto cerebral, y entonces no. Este, deseos así de morirme, pues no, tampoco, no fue tanto, pero sí y reflexivamente de dañarme algo aventándome un carro sin darme cuenta. O sea, vinieron muchas emociones así muy feas. Y se las digo porque, repito, que les pueda servir, que puedo entender a muchas personas de cómo se siente esto. Y más cuando no hay razón, yo lo sentía más porque no hay razón para haber vivido esto, ¿por qué me tocó a mí? Pero es un decir, pero repito, me vinieron muchas cosas que estuve pensando, repito, pros y contras, y pasar por alto esto otra vez. No puede ser, no estaba convencida totalmente. Y hubo un momento entre varias horas de angustia y de pedirle a Dios, de verdad, pedirle guía que me dijera qué hacer en esos momentos. No puedo describir todos los sentimientos y la angustia que viví, no es posible, pero hubo un momento en que yo creo ya no tenía más que pensar, más que quería la confirmación de Dios que me dijera qué hacer, porque las ideas todas eran mías, todas eran de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que yo sabía de otras personas, de la vida, en fin, lo que había estudiado yo, lo que había visto muy cercano, pero hasta que ya me vino, dije, bueno, a ver, ya que ninguna de estas cosas me satisface realmente, no me da certeza de que voy a hacer lo correcto. ¿Qué dice Dios? A ver, ¿qué dice Dios? Entonces ahí viene toda esa fortaleza. ¿Para qué voy a la iglesia? Y tantos años y tanto que digo que eso me ha cambiado mi vida y que me ha ayudado mucho para formar a mi familia, para sostener a mi esposo, y todo eso, ¿para qué? Para que este momento esté viviendo yo esto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué yo? Entonces, vino eso que les dije de que lo viví 2 veces cuando iba a dejar a mi esposo y que no, porque él no me prometía que se iba a separar de la persona con la que vivía, y que decidí regresarme y afrontar las consecuencias sin pedir nada más que su amor y estar así como una persona libre y que tuve un hijo y en fin, pero ese día que me fui, si ustedes ven el video de las decisiones, cómo viví esa impulsión, fue muy, muy determinante para mi vida, pues ahora la estaba sintiendo, esa misma impulsión por dentro de cuestionarme yo así, abiertamente, duramente, hasta con crueldad, así conmigo misma, decirme, a ver, ¿qué tienes? ¿Por qué dices que crees en Dios? Y a ver, ¿qué te dice Dios? No, pues
perdona 70 veces 7. Ay, no, ¿cómo si apenas va una y la segunda no puedo? ¿Cómo voy a 70 veces 7? Quiere decir que voy a estar aguantando más veces. No, 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 no. No podía. Entonces, al decir 70 veces 7, pues según los egipcios todo era simbolismos y según esto era como decir hasta el infinito. Entonces me acordé de lo que dice, ¿a quién debo perdonar? ¿Debo perdonar a mi hermano, Señor? En verdad os digo que sí. Debes de perdonar no a tu hermano solamente, a todos. Y yo puedo decir solamente a quién perdonar y a quién no, pero a ti te mando que perdones 70 veces a todos, que perdones a los que te tratan bien, a los que son tus amigos o a los que son tu familia y demás, pues sí es mérito, pero más mérito, más es que perdones a tu enemigo, al que te vitupera, al que te ofende, al que te golpea, al que te quita la espada, debes de darle la capa y ofrece la otra mejilla. Y todo eso me vinieron a la mente, todas esas enseñanzas sobre el perdón que realmente conocía yo, lo había leído y me lo sabía quizá de memoria, pero no, no como para yo en un día pensar que yo lo fuera a necesitar. No, no, nunca pensé encontrarme en esa situación. Entonces, eso, dije, perdonar a mi enemigo, al que te ofende, te traicione, perdona a tu enemigo, ahí me quedé y dije, ¿Jesús es mi enemigo? Y me puse a pensar todo lo que habíamos vivido en todos esos años de felicidad, de amor, de apoyo, de comprensión, de cómo me formó él, cómo fue compartiendo todo lo más valioso de él, compartió conmigo y me lo sin ninguna condición, y todo lo que habíamos vivido, y lo conocía yo perfectamente, lo conocía mucho, y lo que yo había vivido con él era grandioso. Y dije, ¿mi enemigo? Jesús dijo, voy a engañar, a traicionar a Dora para que se quite, para ofenderla, para hacerla mal, para destruir mi familia y eso. No, él no lo hizo por eso. Claro que no. Entonces volví a retroceder la película y fui viendo todo lo que los años en diferentes circunstancias había vivido, y como dije, fui atando cabos y viendo y habiendo conocido la vida de la otra persona muy de cerca, incluso con su mamá y todo lo que vivimos, en fin, fui comprendiendo la posición de Jesús, no justificándola, comprendiéndola, y, y, y me vino una así de como enfrentarme a mí misma. Y dije, bueno, si está diciendo Dios esto, ¿debo de perdonar? Si está permitiendo que pase esto, es porque yo puedo. ¿Por qué? Porque tengo fortaleza espiritual, porque conozco el Evangelio, conozco las enseñanzas de Jesucristo. Y digo, ay, sí, ha cambiado mi vida y sí, yo creo en Dios, creo en sus promesas y todo. ¿Y qué? De pura palabra nada más. Sí, creo en Dios y todo, pero a la hora de los balazos, a la hora de realmente, de demostrar ese amor que dices tener, de que crees en sus promesas, de que todo va a estar bien, que Él te va a fortalecer, que todo lo que vives es para un propósito superior, que todo va a tener su recompensa, que Dios te va a restituir de todo lo que te
no tuviste o te quitaron, o que nadie quita a nadie, que uno, las cosas que vive tienen un propósito superior y tienen un propósito de enseñanza, de fortalecimiento, de probación. Entonces me cuestioné tanto, 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 de verdad, que me fui bajando mis humos, así, me fui haciendo en el auto, porque estaba en el auto ahí. Fueron como 6 horas que estuve en esa parte. Me acuerdo que primero me fui a un estacionamiento de un supermercado, y ahí en el estacionamiento lloré, lloré, lloré. Se me vino la noche y me vine a unas cuadras antes de llegar a mi casa. Y allí llore, 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 y pensando, y así yo hago, no, y así. Y hasta que ya me vino, dije yo, no, yo tengo que, si yo creo en Dios realmente, que Él es omnipotente, que está en todas partes, omnisciente, que Él sabe todo, que Él sabe por qué estas cosas debieron pasar para un propósito mucho más elevado que lo que yo estoy pensando, eh, que Él es eh, omnipotente, que Él lo puede todo, todo, para lo que nosotros es imposible o no se puede, no puede uno. Él sí, con su ayuda lo podemos. Entonces dije, si realmente estoy con esa convicción, Dios, aquí es donde debo de demostrar. Entonces debo de hacer mi parte y lo demás dejárselo a Dios. Y es como si me vino una calma, una paz, como que el enojo se me fue yendo, y me fui haciendo chiquita, como después de que yo muy bravucona, no, que a mí, que yo las puedo, que no, a mí nadie, no, 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 no. Entonces, que me fui haciendo chiquita en el asiento, así hasta angustiarme y llorar, y ya me dejé caer sin fuerza, casi se puede decir que sin fuerza. Y y, y decidí regresar a casa ya más tranquila, y, y esperar las señales y dejarme llevar por el Espíritu, más que nada, dejar que en mí trabajara Dios. Y sin planear nada, simplemente no sabía qué decir ni qué hacer, simplemente se me bajó el enojo y decidí dejarme en las manos de Dios. Y regresé. Recuerdo que cuando entré a la casa, fui a la oficina de mi esposo. O sea, ahí en la casa había una recámara que adaptamos para oficina, y ahí estaba, y en la oficina, y estaba, y yo llegué y alzó la vista porque él estaba sentado y angustiado así. Había habido días en que estaba él, se encerraba en su oficina, y tenía ya esas 2, 3 semanas, que fue cuando yo me enteré y que él había llegado y que le reclamé y todo. Desde entonces él llorando y pidiendo perdón, y que no, que las cosas simplemente se salieron de control, y que él era incapaz de romper la promesa que había hecho a Dios de continuar con familia, de cuidar a nuestros hijos, de ser. Entonces, y hago un paréntesis, otra de las cosas que yo había pensado también, entre esas indecisiones horas antes que tenía de que si me iba, también sentía mucho quitarles el padre a mis hijos, pero también la formación. Cuando hice el video de la crianza de los hijos, también les hice ver
que gran parte de la formación, de la educación que tuvieron mis hijos, de los valores, había sido de gran ayuda en gran parte de mi esposo. Él tenía una paciencia y una sabiduría, como les dije antes, de cómo conocía al ser humano y sabía y les llegaba al alma fácilmente a las personas y más a los hijos. La mayor parte de sus hijos, por no decir todos sus hijos, quizá uno fue el que menos, uno o dos, no tuvo mucho contacto con él más que de infancia, pero los que han tenido contacto con él siempre lo reconocen que ha sido un buen padre. Entonces, y para mis hijos, pues sí fue una cosa muy, muy importante que también me sentía yo muy mal quitarles esa posibilidad de la formación adecuada, que yo no iba a poder sola. Y entonces también eso fue otra cosa que me hizo razonar, pero lo principal ya se los dije, es el querer dejarme en manos de Dios porque no tenía muy claro qué hacer. Y cuando ya me puse a pensar de las enseñanzas, lo que nos manda Dios con su ley, entonces sí, que ya decidí, fue una decisión, el bajar todo mi coraje y comprenderlo un poco, pero todavía no me venía muy claro la palabra perdón, aunque ya lo había decidido. Del momento en que se me bajó todo el coraje y todo, ya lo había decidido, pero no lo tenía tan claro así como cuando llegué al privado y que veo a mi esposo de una manera así angustiada. Les digo que tenía días que no salía casi, había bajado de peso, casi no comía, no dormía. Él cuando se preocupaba o algo, se le venían las canas así, pero de rápido. Y él casi no manifestaba su cara, su edad, no, él siempre, y era muy positivo y siempre fue come años. Entonces, pero en esos momentos yo lo vi cuando entré y que me vio así, asustado, pensando que yo le iba a decir alguna cosa, lo peor que le iba a decir yo. Quizá él esperaba que yo le dijera, ¿sabes qué? Me voy a decidirme y me voy a llevar a mis hijos. Quizá, no sé qué haya pensado, pero lo vi muy temeroso, muy, muy asustado y muy decaído, muy un pobre individuo, pusilánime, angustiado, destrozado, rendido, así, muy, 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 muy mal. Que en ese momento fue el Espíritu, cuando yo me dejé en manos de Dios, de que Él obrara en mí, que yo decidí hacer su voluntad y que me pusiera las palabras adecuadas para hacerlo. Entonces nada más lo vi y como que un chip así, un tornillo, me dieron vueltas, un chip, o me quitaron un chip y me pusieron otro. Y todo se acomodó. Fue una cosa, fue un momento tan sublime, puedo decir, que lo vi, todo ese ser indefenso y todo, que me vinieron, no quiero ser una piedra de tropiezo para esta persona pobre. Y me vino mis entrañas se llenaron de compasión, de caridad sobre ese ser angustiado, afligido, caído. Y perdón. Y me conmueven mucho este tipo de cosas porque son muy, muy intrínsecas y muy, muy elevadas para mí. Entonces lo abracé y le dije, ¿sabes qué, Jesús? Te perdono. Te perdono. Y
Ahora te amo más que antes. Y te amo con toda mi alma. Y te agradezco mucho todas las cosas que he vivido contigo. Y te perdono. Libérate, ya no pienses más en esto. Y te amo más que antes, pero de una manera muy diferente. Ahora te amo, pero no con un amor carnal o pasional. No, no, no. Ahora te amo con un amor superior que es el amor fraterno. Mi corazón rebosa de gratitud hacia ti, hacia tu vida que compartiste conmigo. Entonces, aunque rompiste mi corazón, las cosas no van a ser igual. Obvio que no. Pero en mí ya no hay rencor. Hay solo gratitud hacia ti y amor y agradecimiento por todo lo que vivimos y por lo que me has enseñado. Y sobre todo, quiero ayudarte que te reconcilies con Dios. Y así que lo abracé y obviamente el gozo, el momento, pues ya lo pueden imaginar. Fue algo sublime, como dije antes, no de mí, sino de Dios. Como me dejé en las manos de Dios, Él fue el que me condujo y me puso las palabras indicadas para perdonarlo, pero como le dije, ya no va a ser las cosas como antes, y también le dije, ya no va a ser un amor carnal ni pasional, no. Entonces sí, con eso le estaba diciendo que las cosas no iban a seguir igual, pero que yo lo iba a apoyar en todos los sentidos, iba a estar con él siempre el resto de nuestras vidas, y le dije, yo me casé contigo para toda la vida, y recordé lo que le había dicho a una persona también en esos momentos cuando estaba en el auto también, olvidé decirles, cuando estaba pensando en lo que era el perdón, y que le dije a esta persona cuando me enfrentó, me retó, que me dijo que iba a hacer lo mismo, que iba a pasar lo mismo y que mi esposo no iba a regresar conmigo. Recuerdo que le dije, pues mire, yo no confío ni en usted ni en Dios. Perdón, ni en usted ni en él. Yo confío en Dios. Pero si no regresa, porque nunca vivió con ella, pero se fue a trabajar un tiempo por las condiciones que les comenté de mi cuñado y demás. Y dije, pero si no regresa, no me perdí de mucho. Pero no, en realidad él siempre quería estar con nosotros y se notaba cómo se sentía, regresaba y era lo que realmente su inter era, y cuando se iba, pues sí, sufrió muchísimo, un infierno muy grande, pagó una parte aquí en la vida, en esta vida, lo que vivió por su negligencia o falta de carácter o su permisidad que tuvo, y por lo que sea, ya no voy a hablar más de él porque sí tenía esos debilidades, pero tenía muchísimo más cosas buenas que son las que me enfoqué yo y son las que aproveché y que dieron fruto. Ahora lo estoy disfrutando de todo eso que viví, no fue en vano. Y quiero decirles que dos cosas, la misericordia, por testimonio se los comparto, la misericordia no roba a la justicia, ni en mi caso
sucedió así, porque pagué lo que hice mal. Y de la misma forma, o peor, más bien peor porque eran otras circunstancias. Pero también mi esposo también lo pagó, pero también los dos recibimos la misericordia de Dios. Y después de haber vivido todo eso, ya después vino la enfermedad de él. 10 años estuvo con diálisis y hemodiálisis también. Eso fue otra situación, otro sufrimiento. Y hubo otras cosas que obviamente también pasaron que ya no voy a tocar porque siguió esta persona con las situaciones, no cambió. Pero ya, eso ya se queda a Dios. Yo voy a hablarles nada más de lo que lo último. Los 2 últimos años enfermo ya de su columna, estaba en silla de ruedas. Todos esos 2 años fueron ya para redención, reconciliarse con Dios y vi a un hombre muy arrepentido, muy deseoso de verdad de que Dios lo perdonara y yo pienso que así fue. Y espero que Dios al juzgarlo pues haya también visto esa misericordia por todo lo bueno que hizo. A muchas personas que incluso ya ahora que no está él, pues muchos también reconocen la calidad de persona que fue y y no me arrepiento para nada de haberlo perdonado, al contrario, doy gracias a Dios que me haya iluminado ese día, esa noche, esa tarde noche que estuve 6 horas y en el auto, que fue cuando me enfrenté a mí misma y que me cuestioné. De verdad fue una tarde inquisidora muy, muy, muy fuerte, donde me enfrenté a mí misma y dije, o eres o no eres, o crees en Cristo o no. Y a ver, aprueba. Y creo que el seguir sus enseñanzas ha sido para bien. Y fue para bien porque de ahí en adelante, ya aunque pasaron muchas cosas, ya no me dolían, no me importaban, porque yo ya tenía la paz. Nadie hace mal a nadie. La felicidad no depende de lo que haga o no haga otra persona, incluyendo tu pareja o tus hijos o lo que sea. No, la felicidad es una situación muy, muy personal que depende muchísimo de la relación que tengas con Dios. Entonces, en esa ocasión que no terminé de decirles que me estaba cuestionando y que estaba recordando eso que cuando me enfrenté a ella y que le dije que si no volvía a mi esposo que no me perdía de mucho, pero sí volvió, claro. Bueno, también le dije, quiero que entienda, yo no confío en usted, yo no veo que usted haya cambiado. No, yo no veo ese arrepentimiento, yo veo muy mal y no estoy de acuerdo en que se vayan a trabajar juntos, no me parece bien, pero quiero que sepa que haga lo que haga mi esposo, yo lo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque yo me casé para toda la vida y yo no voy a saltar esa promesa que le hice a Dios. Entonces, cuando estaba haciendo esa reflexión de todo lo que había vivido antes y todo, y también me ayudó eso a recordar de que que debía perdonarlo y no debía, yo, dicen que en las buenas y en las malas tienes que estar con él, ¿sí? Pero sin perder tu amor propio, tu dignidad. Afortunadamente, él nunca me agredió ni me obligó a nada, él me respetó todo y todas las cosas los últimos años fueron siempre de apoyarme, de mimarme en muchas cosas que al contrario yo siempre pues trataba de hacerlo por su enfermedad, siempre no tuve ningún
lamento de ayudarlo, de apoyarlo, y fue muy sacrificado en todos los sentidos, desgastante su enfermedad, en todos los sentidos, repito. Perdimos muchas cosas y en lo económico y en todo, pero siempre estuvimos muy en armonía y nuestra vida, pues hay buenos recuerdos aún con su enfermedad y todo, de ese amor, ese deseo de conquistarme nuevamente, vi ese cambio, esa transformación, a pesar de su enfermedad, sí lo sentí, me hizo sentir que era el amor de su vida, y aquello que había empezado mal, que dijo, si es de Dios, vamos a terminar nuestra vida juntos. Pues sí se hizo, sí fue esa profecía se llevó a cabo y terminamos nuestra vida. Bueno, él terminó su vida junto a nosotros como familia y estuvo aquí, y su deseo de sepultarlo en la tumba de donde estaban sus padres se hizo realidad, y lo llevamos, bueno, la funeraria lo llevó en un viaje muy largo hasta su ciudad natal, y allí están sus restos, pero su amor y su memoria, eso va a ser imborrable, y mi gratitud perenne, como lo digo siempre que hay un aniversario, ya sea de su partida o de su cumpleaños, y siempre va a estar mi gratitud a él. Y ahora lo que estoy disfrutando de todas sus enseñanzas y de nuestros hijos, lo que él influyó para que sean hijos muy nobles, muy amorosos, y sobre todo que siempre están pendientes de mí. No tengo palabras de verdad para agradecer a Dios por ellos. Fue la gran bendición y valió todo el esfuerzo los malos momentos, los malos tiempos que viví, valió la pena, y no me arrepiento de haber actuado conforme a la ley de Dios, y creo que el premio, aunque esta vida todavía no se acaba, no sé qué vaya a pasar con mis hijos, pero en sí, de acuerdo a mi responsabilidad y todo, lo cumplí con mi labor con creces, lo hice con mucho amor y con mucho gusto, y ahí están mis hijos exitosos, los 4, todos, cada uno de acuerdo a su profesión, a sus talentos, y todos tienen mucho de su papá, y cada uno diferentes cosas, pero todos tienen mucho de él, más que de mí. Y eso me consuela y me da mucho gozo, y sobre todo me sigue recordando, es imborrable los recuerdos que tengo de él, de mi esposo, y mi gratitud. Así que los demás cosas pues suceden, y somos su parte de humanos. Y no hay, repito, de que, ay, mi pecado es menor. Simplemente todos somos pecadores, nada más que de diferente manera. Y Dios nos manda fortaleza y debilidades para que esas debilidades en un momento dado se hagan fortaleza. Y así fue con mi esposo. En memoria de él les comparto esto y les testifico que el perdón, el otorgar perdón y el pedir perdón, hace milagros, cambia nuestras vidas y cambia el destino es diferente cuando se hace o no, cuando se perdona o no. Es totalmente, diametralmente opuesto las vidas. Entonces, si queremos ser felices, si queremos quitarnos esas cargas, debemos de liberar a ese prisionero que, como dice una frase, cuando decidí perdonar y liberar a ese prisionero y le otorgué el perdón, me di cuenta que el prisionero era yo. Y sí es cierto. Y también la escritura dice que peca más el que no perdona que el pecador.
Entonces, híjole, eso es algo muy grueso, de verdad, muy profundo, con mucho significado, pero es certero, es certero. Entonces, hay que animarnos a pedir perdón y hay que perdonar. Y perdonarse a uno mismo es lo más difícil también. Obviamente no les estoy diciendo que hagan esto si tienen una relación con una persona que hace esto, pero de otra manera, con otro contexto, no deben de permitir porque actualmente el machismo y la violencia contra la mujer pues siempre ha existido, pero a mí me tocó la bendición, por eso me enamoré de él porque él nunca era machista ni era para nada, él se adelantó a los tiempos, era feminista y siempre admiraba muchísimo la fortaleza de la mujer y decía que era el ser más cercano a Dios porque el amor de una madre sobre todo es el más cercano al amor de Dios. Claro, nunca vamos a comparar, pero el amor perfecto solamente hay de Dios, pero el de una madre sí, como damos vida, Dios da vida por medio de uno como madre, entonces él decía que tenía más espiritualidad la mujer y reconocía mucho ese valor de la mujer, que ya tocaré ya después de sus escritos que hizo, les compartiré algo. Lo que sí, nada más para cerrar, quiero decirles que el fortalecerse espiritualmente, el continuamente estar al día de las cosas de Dios, recordar todas sus enseñanzas, y eso para mí me sirvió mucho ir a la iglesia, y yo les invito a que ustedes, sea cual fuere su religión, sigan nutriendo su espíritu, y más cuando se hace en una iglesia, porque está toda la atención en ese momento, está todo el ambiente acorde a lo que vamos a aprender. Sí es bueno estudiar las escrituras, a veces en la casa o en la de otra persona, o juntarse dos, tres, está bien, es bueno, pero es mucho mejor cuando todo se está armonizado con la reverencia adecuada para aprender la ley de Dios, y sobre todo cuando hay instructores, maestros que se preparan y piden la guía del Espíritu de Dios para poder enseñarnos. Nosotros tenemos unos manuales que esos son inspirados por Dios y que no fallan. Todo está muy bien, pero aquí las personas que comparten las enseñanzas y participamos todos, damos nuestras opiniones, y no saben cuánto me ha fortalecido a veces el que alguna otra de las personas que estamos ahí asistiendo a esa clase comparte una experiencia o dice algo que a veces a uno le pasó por alto. Entonces, y también cuando el espíritu está con uno como oyente, como receptor, también puede asimilar más aquella enseñanza y la puede entender más, le puede llegar más cuando vas dispuesta a aprender. Entonces, a mí me ha fortalecido mucho eso, y les invito a que vayan a la religión que sea, pero vayan a fondo, no nada más a repetir algo y a escuchar, no, sino vayan a escudriñar las escrituras, la palabra de Dios, escudriñenla y aférrense a Él. No hay otra manera de poder enfrentar todas las huestes que hay aquí en este mundo y todas las malas influencias y los desafíos que tenemos día con día. Entonces, yo les prometo que su vida va a ser más llevadera, aunque el entorno no cambie, lo he dicho, aunque todo esté oponiéndose. Aquí no importa ni qué gobiernos, ni qué familias, ni qué hijos, ni qué hermanos, ni qué padres. Es algo muy interno de cada persona, que cuando pide la ayuda de Dios puede ayudarnos, y puede uno tener esa paz tan necesaria y que no la puede dar nadie en este mundo más que Cristo la puede dar. Ni el dinero, ni una pareja,
ni el amor de los hijos, ni nadie puede dar esa paz más que Dios. Entonces sé que hay un tiempo para todo y ojalá pues dediquemos un tiempo para el Señor en estos tiempos. Es muy necesario para poder disfrutar de esta hermosa vida, de este hermoso país que es México. Ni el gobierno ni nadie, repito, nos puede dar lo que Dios nos puede dar. Entonces es importante poner un granito de arena para que este mundo sea mejor y no dejárselo todo a las autoridades o a nuestros seres queridos. Es algo muy personal de cada quien que puede, nadie puede robar la tranquilidad ni la paz que uno puede adquirir con Dios. Entonces, y no importa la religión, como dije antes, porque todos enseñan lo que es el amor a Cristo y debemos de leer, acercarnos a algo que dijo en la eh, admonición de Pablo, que dijo que debemos de seguir su consejo y que para nosotros como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es a la que pertenezco, nuestro artículo de fe, el artículo número 13, que es el último, dice esto: creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. En verdad, podemos decir que seguimos la admonición de Pablo. Todo lo creemos, todo lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso o bello o de buena reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos. Y debemos de aspirar precisamente todo lo que concierne a lo bueno, a las cosas que no van a denostar, que no van que no están hablando mal o cosas que te influyan para tener coraje o represalias o venganzas o hacer menos a alguien, sentirte superior. Todo eso no es de Dios. Todo lo que sea bueno y que sea de reconciliación, de perdón, de amor, de paciencia, benevolencia, de empatía, todo eso, eso, eso debemos de seguirlo, eso viene de Dios. Y todo lo que nos suceda, pues nos debe de servir como una especie para resurgir, o sea, lo que es la resiliencia. Debemos de surgir con el perdón, con el amor de Dios. Debemos de ver a nuestro prójimo, cualquiera, el vecino, un familiar o lo que sea, y olvidarnos de rencillas y reconciliarnos con Dios, con la vida, con nuestros seres queridos, con nuestro prójimo. Debemos de hacerlo para disfrutar esta vida, no solamente la venidera, sino aquí empezamos a recibir las bendiciones, empezamos aquí a tener nuestro pedacito de cielo, o viceversa. El infierno lo podemos vivir aquí si no cambiamos nuestro actuar. Entonces con esto ya cierro y les comparto con mucho amor todo esto, esperando pueda servirle de algo esto. Y pues nos vemos en la próxima, que haré un segundo video sobre la crianza de los hijos porque me faltó algo importante. Va a ser algo resumido, pero importante, y se los compartiré en la próxima, esa segunda parte de la crianza de los hijos. Y por último ya lo que es la soledad. Ese va a ser el último video ya para lo que es la historia de mi vida. Y pues espero en Dios que me permita terminarla, esta narrativa de mi vida, esta narración de mi vida. Y espero en Dios que así suceda y que nos veamos pronto. Recuerden darles me gusta o suscribirse si algo les ha sido útil esto. Y pues nos vemos en la próxima.
Les deseo muchas bendiciones y mucho amor. Bye.